Estimados amigos, amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que comparta conmigo, por favor, la lectura de la palabra del Señor, Salmos número 50. Le invito con afecto. Salmo número 50. Hay una verdad del Señor que quisiéramos compartir, Los primeros 6 versículos, Salmo 50, versículo 1 al 6, dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Amén. Es interesante, la conformación de este salmo. Primero, porque uno observa cómo describe, ¿no?, el Dios de dioses, ¿no? Cómo dice que desde Sión, desde la ciudad del gran rey, entonces viene la perfección de hermosura. Cómo dice que Dios ha resplandecido, pero también dice que nuestro Dios no callará, que viene fuego delante de él consumiendo y tempestad poderosa, lo que es normal delante de Dios. Es normal para quienes por gracia de Dios entendemos, algo conocemos de la omnipotencia de Dios. No puedo entrar más allí, pero los capítulos 19 y 20 de Éxodo son una interesante señal, una interesante muestra de cómo se manifiesta la presencia de Dios. Cuando Moisés, llamado por el Señor, debió subir al monte Sinaí, la Escritura dice que mientras Dios estuvo con Moisés allí en el monte, la montaña no dejó de temblar, los rayos no dejaron de estar, dice que había un sonido de trompeta permanente, dice que era insostenible mantenerse siquiera a cierta distancia. Mientras tanto, una nube espesa, oscura, había cubierto el monte, porque allí Moisés se encontraría con la presencia misma de Dios. Es tal la gloria de Dios cuando Él se manifiesta, que no obstante que Dios proveyó esa nube densa, espesa, oscura, para tener comunicación en esa oscuridad, tener comunicación con Moisés. Sin embargo, la Escritura dice que cuando Moisés bajó del monte Sión, el pueblo le pidió que por favor se pusiese un velo en su rostro, se pusiese un velo porque no podían mirar de frente a Moisés. Había una porción de la gloria de Dios en el rostro de Moisés porque había compartido allí la montaña con él. Eso es solo lo que tomó Moisés. Eso es solo una manifestación de lo que recibe Moisés al estar cerca de Dios. Imagínense, por favor, lo que es Dios mismo, significa la presencia de Dios. Las Escrituras abundantemente hablan de cómo la voz de Dios es la voz del trueno, dice. Muy bien. Como si eso fuera poco, este tremendo Dios, dice en el versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra, dice, para juzgar a su pueblo. Y ordena el Señor: juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios, aleluya, porque Dios es el juez.
Pero ya ha llamado como testigo entonces a los cielos y a la tierra, dice literalmente en el verso 4, para juzgar a su pueblo. ¿Y de qué juzga Dios a su pueblo? Leámoslo, porque hay una cosa que Dios, el Señor, demanda de su pueblo. Desde el versículo 7, acompáñenme por favor, vamos a leer hasta el versículo 15. Dice en el verso 7, oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Mira el verso 8. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. O sea, hay un tema sobre el cual no voy a conversar, dice el Señor. Yo ordené que hicieran holocausto, que mataran animales, que los sacrificaran para presentarlos ante Jehová. Eso yo los veo que están continuamente, dice Dios. De ese tema no voy a hablar. Muy bien. Versículo 9. Dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque... ¿Por qué no le interesa al Señor el animal? ¿Por qué no le interesa uno u otro? ¿Por qué no recibe Él la carne de un animal sacrificado? Verso 10. Porque mía, dice el Señor, es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Salmo 24 va a decir, del Señor es la tierra, no una parte de la tierra. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, incluidos todos los animales. Entonces, ¿por qué podría ser que a Dios le provocara así como la necesidad de que quiero que me mate un corderito, quiero que me mate un macho cabrío, quiero que un becerro sea presentado? Como que esto me gusta más que el otro. No, si Él dice, todos los animales son míos, los conozco a todos. Claro, si Él lo creó todo, pues hermano. Versículo número 11 dice, conozco a todas las aves de los montes, a todas las aves, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Verso 12, muy bonito. Mire el verso 12, dice, si yo tuviera hambre, cosa que sabemos que Dios está muy por encima de nuestras necesidades temporales. Pero Él dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Para qué te lo voy a decir a ti? Si yo puedo resolver mis propios problemas. Eso está diciendo. O sea, lo que el hombre hace no tiene que ver con satisfacer en nada a Dios. Es lo que está diciendo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, no necesito nada. Aleluya. No hay nada que yo requiera que el hombre me pueda dar. No hay nada que yo necesite de parte de ningún hombre. No hay algo respecto de lo cual el hombre pueda provocar en mí alguna satisfacción porque me dio esto o aquello. La gente equivocadamente dice, es que Dios necesita nuestra alabanza. ¿De dónde sacó eso? Si usted lee conmigo capítulo 5 de Apocalipsis, va a decir que los ángeles son millones de millones que están constantemente diciendo el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza. Y la Escritura va a decir allí que cada vez que esos millones de millones alaban al Cordero, el Padre recibe toda la gloria. Entonces, ¿por qué pudiera ser que Dios necesitara mi alabanza o mi cántico? Él no nos necesita, amigos, hermanos. Por eso que los sacrificios, en el libro de la carta a los Hebreos, va a decir la Escritura
puntualmente en el capítulo número 10. Hablando de Jesucristo, el bendito Hijo, en el versículo 15, Hebreos 10:5, Hebreos 10:5, va a decir: por lo cuanto, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Por qué no quisiste? Porque no la necesita. Dios no come de esos animales muertos. Dios no bebe de esa sangre derramada. No es que Dios esté pasando por un tiempo de cierta debilidad y para Él es muy importante ver un grupo de gente que se reúne y que le cantan y que gritan y que hacen cosas. Mire, todas esas preciosas manifestaciones que hay, multitudinarias, a Dios no lo mueven de su trono. Él es el Señor siempre. Él es el Señor. Entonces, ¿qué hace cuando entra el bendito Hijo a la tierra? Él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, dice el Hijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vengo para hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué dirá la Escritura? Verso 10, en esa voluntad, en esa sujeción, porque dice, vengo para hacer tu voluntad. No vengo para hacer lo que yo quiero. No vengo para satisfacer mi ego. No vengo para sacar adelante mi proyecto. Vengo para hacer tu voluntad. Vengo en perfecta obediencia. Verso 10, en esa voluntad, en esa obediencia, en ese sacrificio, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Cuál es el punto? Que Israel le ofrecía a Dios todo tipo de sacrificio, todo tipo de animales de los llamados limpios. Le ofrecía sacrificios a Dios. Sí, pero el Señor dijo en un minuto, sacrificio y ofrenda ya no quiero, no me satisfacen. Por el profeta Isaías va a decir que está hastiado de todo sacrificio y de todo holocausto. Entonces, ¿qué hace el bendito Padre? Envía a su Hijo. ¿Qué hace el bendito Hijo? Se ofrenda al Padre diciendo: he aquí que vengo, pero vengo para hacer tu voluntad. Vengo para hacer lo que a ti te agrada. Vengo para hacer aquellas cosas que son para ti un verdadero culto. Entonces volvemos a el Salmo 50, versículo número 12 todavía. Dice allí: si yo tuviese hambre, dice, si tuviese, cosa que no es, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Verso 13, ¿he de comer yo, dice, carne de toros o de beber sangre de muchos cabríos? Entonces, si los sacrificios no lo quiere, si los holocaustos no lo quiere, si no va a comer carne, si no va a ver la sangre de los animales, ¿por qué es que Dios está juzgando a su pueblo? ¿Por qué y para qué convocó a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo? Bueno, el llamado del Señor es, versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Verso 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Observe, por favor, que hay un proceso que va creciendo, que se va desarrollando, pero que se inicia con una cuestión que alguna vez nosotros olvidamos. Dice: sacrifica a Dios alabanza. En primer lugar, sacrifica a Dios alabanza. Colosenses capítulo 3. Colosenses en el capítulo 3, en el versículo número 17 va a decir: y todo lo que hacéis, eso es literal, y todo lo que hacéis,
no algunas cosas, no todo lo que hacéis, sea de palabras o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sacrifica a Dios alabanza. Pero no se puede sacrificar a Dios alabanza sino a través de Jesucristo, el bendito Hijo. Y no es una alabanza aislada, no es una oportunidad, no es que me voy a reunir de aquí a 15 días para participar de un acto multitudinario y ese día voy a alabar al Señor. No, es todo lo que hacéis, todos los días de tu vida, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, todo debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a través del Hijo, dando gracias al Padre en todo. Mire Filipenses en el capítulo 2. Por favor, Filipenses en el capítulo 2. Dice que cuando Cristo fue exaltado por el Padre de entre los muertos, dice en el verso 9, 10 y 11 que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, por favor, verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Entonces, ¿cómo hago? Dice el Señor, sacrifica a Dios alabanza. Lo primero es reconocer que yo no puedo llegar a Dios directamente, sino que el Padre ha establecido un camino, un medio para comunicarnos con Él. Pablo va a decir, 1 Corintios capítulo 8, versos 6, va a decir para nosotros, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Pero va a agregar y va a decir, y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas. Y nosotros, dice, por medio de Él. No tenemos forma de acercarnos a Dios el Padre. Capítulo 1 del Evangelio de Juan va a decir en el versículo exacto que le voy a citar, versículo 18, capítulo 1, versículo 18, va a decir a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. No hay forma de acercarse a Dios. Sacrifica a Dios alabanza. Lo primero entonces es venir a Cristo, al Señor. Lo primero es estar en Cristo. Lo primero es honrar al Hijo. Lo primero es dar gloria al bendito Hijo de Dios. Lo primero es eso, venir al Señor, venir a Cristo, entregar la vida, rendir su vida, confesar, proclamar que Él es el Señor, decir que nosotros solo somos esclavos suyos y venimos, como dirá Efesios capítulo 11, que hemos sido hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso significa entonces que cuando sacrificamos a Dios alabanza, no lo hacemos pensando en las cosas que a mí me agradan, las cosas que a mí me gustan. No canto la canción que a mí me gusta, ni la canción que a mí me emociona. No canto una canción que exalte a Cristo, que proclame a Cristo. Cuando levanto mis brazos para honrar al Señor, no lo hago porque me importa que alguien me vea, ojalá alguien me tome una foto. No, lo hago porque reconozco que estoy rendido en una guerra donde Él en su misericordia me ha vencido. Yo he muerto, aleluya, he muerto al pecado, he muerto al sistema. Entonces, vencido yo, levanto mis brazos para reconocer que Él es el Señor y darle gloria y alabanza. No lo hago de otra manera, no debo hacerlo de otra forma. Cuando ofrendo, no ofrendo porque alguien me dijo, trae 100 y el Señor está obligado a darte 1000, porque eso no es verdad. No ofrendo porque reconozco que todo viene de parte de Dios,
que de lo recibido de su mano eso damos. Entonces con gozo y con palabras de alabanza yo ofrendo al Señor, ofrendo el dinero, ofrendo tiempo, ofrendo adoración, ofrendo alabanza, ofrendo mi vida. Pero junto con traer ofrenda, dice, paga tus votos al Altísimo. O sea, el día que usted y yo nos comprometimos con el Señor, no nos comprometimos con hombre alguno. Creo que hoy, en este minuto, hay hermanos nuestros que nos están observando y escuchando la palabra de Dios, que hace muchos años atrás, hace tiempo atrás, tomaron compromiso con el Señor, pero lo han olvidado. El trabajo, el dinero, los bienes, la satisfacción de este mundo les ha provocado, les ha enamorado y han dejado de sacrificar alabanzas a Dios. Su vida, su cuerpo, su mente, su boca no está honrando y adorando al que vive para siempre, al que le redimió en Cristo su Hijo. Bueno, el llamado es: 1, sacrifica a Dios alabanza. 2, paga tus votos al Altísimo. Pero mire la tremenda promesa, y aquí debo terminar. Mire la tremenda promesa, verso 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré, dice. No dice que a lo mejor, no dice que es probable, no dice que lo va a considerar. Aleluya, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hay tantas personas religiosas de cualquier lado, también en el campo evangélico, que cuando están desesperados, tristes, angustiados o cerca de la muerte, reclaman porque Dios no les oye, porque Dios no les escucha, porque Dios no hace lo que ellos le piden, porque Dios no está dispuesto a resolver una gran necesidad, un gran dolor de su vida. Madres y padres que lloran por alguno de sus hijos, o porque está metido en la droga, en el alcohol o en negocios ilícitos, o porque simplemente tuvo un accidente, o porque simplemente la enfermedad lo tiene próximo a la muerte, por tantas cuestiones. Entonces estas madres y padres reclaman y dicen: ¿cómo es posible? Dios no me escucha, llevo no sé cuánto tiempo, 1 mes, 2 meses, 10 meses orando al Señor, ¿y por qué Dios no me responde? ¿Sabe por qué? Por lo que dice esta palabra profética en el Salmo 50. Si quiere que Dios le responda el día de la angustia, cuando usted le invoque, necesita hoy día, cuando a lo mejor tiene todo, cuando tiene salud, cuando tiene un poquito de plata, cuando la casa está en paz, cuando los chiquillos están bien. Hoy día el Señor demanda: sacrifica a Dios alabanzas y paga tus votos al Altísimo. Paga tus votos al Altísimo. Y cuando venga el día de la angustia, porque va a venir, habrá días difíciles en todos nosotros. Cuando venga el día de la angustia, invócame y yo te responderé, dice el Señor. Invócame. Hazlo con seguridad, hazlo con tranquilidad, hazlo seguro, hazlo en paz. No necesitarás estar 15 días orando continuamente ni haciendo vigilias de muchas noches. No, simplemente invócame en el día de la angustia. Te libraré, es promesa de Dios. Jesucristo dijo: van a pasar los cielos y la tierra, pero mi palabra no va a pasar. Te libraré, dice el Señor, y luego tú me honrarás. Amigo, hermano, no sé cuál es su situación hoy. Si está viviendo tiempos difíciles, clame al Señor, venga al Señor en oración con gran humillación del alma. Y haga votos, comprométase. Dígale: Señor, aquí está mi vida para ti. Y si tú quisieras, y si tu misericordia me alcanza, ayúdeme a resolver esta situación mía, personal, de la familia, del matrimonio, de los hijos, de los negocios, lo que sea. Señor, aquí estoy. Quisiera que hagamos pacto. Lo hizo Jacob allá en Génesis 28, hizo pacto con Dios. Dios le escuchó y Dios
fue fiel, porque Dios no falla nunca. Bendito sea. Ahora, si estamos frente a hermanos y alguno está viviendo tiempos difíciles, bueno, haga como el hijo pródigo aquel y dígale: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Señor, he pecado, arrepiéntase, manifieste, muestre su sincero arrepentimiento ante el Señor. A Él no lo podemos engañar. Y dígale que depende de su misericordia y que está dispuesto a renovar su compromiso con el Señor. Y a los demás, ¿qué digo? A los que están viviendo un tiempo de paz, de quietud, de tranquilidad, los que tienen lo que necesitan para estar tranquilos, estar en paz. Bueno, aproveche, siembre hoy día, siembre hoy. Sacrifica a Dios alabanzas y manténgase fiel en el compromiso que ha hecho con el Señor. Sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo. Y entonces duerma en paz, esté tranquilo, no hay dificultad. Algún día de angustia va a venir, pero en ese día usted y yo vamos a invocar al Señor. Aleluya, Él nos va a librar. Y nosotros luego le vamos a honrar a Él por sus misericordias. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.